Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre psicología clínica, terapias de tercera generación. Espero estén muy bien y el día de hoy finalmente vamos a hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso, o como comúnmente la conocemos como ACT, que en español significa acto. Vamos a entender este tema a partir de dos puntos. El primero, vamos a entenderlo, bueno, tres a decir verdad. El primero, a partir de las generalidades, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver generalidades de la terapia de aceptación y compromiso, su propia estructura y luego veremos dos partes que van a ser vitales para que usted entienda terapias de tercera generación basadas en aceptación y compromiso. Es decir, que además de las terapias de aceptación y compromiso, pues comprenda las terapias que hemos visto. Y pues vamos a hacerlo a partir de dos puntos, que son el punto teórico y el punto empírico. De tal manera que si entendemos la teoría, podemos proceder a entender la parte empírica, que sin duda alguna será pues contenido relacionado con cada componente de la terapia de aceptación y compromiso. Les voy a dar un ejemplo. Si vemos el componente de desesperanza creativa, pues lo ideal es que hagamos o veamos un video teórico y luego un video empírico en donde yo enseñe un ejemplo de desesperanza creativa. Esto lo he hecho con análisis conductual aplicado, tanto en forma teórica, explicando los conceptos, como en forma empírica, practicando en el PlayStation o en el computador, dándoles ejemplos sobre reforzamiento, sobre castigo y demás. Entonces, así es como lo vamos a manejar para que usted comprenda la esencia de esta terapia y cada uno de sus componentes. Entonces, sin más, vamos a utilizar las diapositivas del profesor Laurent Marshall, que pues fueron diapositivas que él utilizó para enseñarnos la terapia de aceptación y compromiso, las generalidades, y sin lugar a dudas luego vamos a utilizar unas diapositivas que yo he realizado basado en la literatura para comprender cada concepto, cada componente de la terapia de tercera generación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Las terapias de tercera generación normalmente son terapias que se basan tanto en terapias de segunda generación como en terapias de primera generación. Sin embargo, las terapias de tercera generación pasaron a ser hijas, entre comillas, o pasaron a ser terapias mejoradas desde las terapias de segunda generación. De tal forma que si a usted le preguntan cuál es, entre comillas, el origen de las terapias de tercera generación, de la aceptación y compromiso, usted va a tener que responder que las terapias cognitivo-conductuales, es decir, las terapias de segunda generación, dado que las terapias de segunda generación son una mejora de las terapias de primera generación, ¿vale? Vuelvo y digo, si a usted le llegan a preguntar cuál es el origen de las terapias de tercera generación, usted tiene que responder que las terapias cognitivo-conductuales o las terapias de segunda generación, dado que las terapias de segunda generación son una mejora completamente avanzada de las terapias de primera generación, para que no se le olvide ese punto. Por eso es que el profesor Marshall lo enseña en esta diapositiva. Nacen a partir del vacío que existe de las terapias de primera generación. Es decir, nacen a partir de las terapias de segunda generación, que es una mejora de las terapias de primera generación. ¿Ok? Um, Sin lugar a dudas, las terapias cognitivo-conductuales pues van a trabajar todo este aspecto de los pensamientos y cómo a partir de la modificación de las creencias y los pensamientos pues modifico la conducta. Obviamente las terapias de tercera generación pues van a adaptar este pensamiento y van a construir aceptación y compromiso a partir de esta temática, a partir de este paradigma, ¿vale? Si modifico pensamientos y creencias, modifico la conducta
y se van a fijar en un paradigma bastante particular que va a ser clave y va a ser base para modificar esos pensamientos, esas creencias y por ende la conducta, el lenguaje. Se van a fijar bastante en el lenguaje y dentro del lenguaje en un tema clave, absolutamente clave que ya hemos visto en los videos del canal y en los videos del grupo, que son los marcos relacionales. Obviamente van a entrar a tener una importancia grandísima, una importancia tremendamente poderosa y fundamental, dado que el lenguaje es un elemento esencial para modificar pensamientos, para modificar creencias. Es a través de la conducta verbal como empezamos a dejar mensajes, como empezamos a intervenir a nuestros pacientes y es clave fundamental para todo el contenido de las terapias de tercera generación basadas en las técnicas metafóricas. ¿Por qué usted en la literatura ve tantas metáforas cuando va a leer tercera generación? Justamente porque el lenguaje es capaz de modificar significados. Por esa razón es que se le da una alta importancia a los marcos relacionales dentro de la aceptación y compromiso y todas las terapias que hemos visto desde el primer momento en que publiqué mi primer video de terapias de tercera generación en el canal. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta y lo tenga clarísimo. Y a decir verdad, el lenguaje, o más bien tratar el lenguaje, es una necesidad completamente importante, completamente fundamental, dado que pues está dentro de las variables de las terapias de segunda generación. Si nosotros pretendemos modificar pensamientos y creencias, pues necesitamos utilizar nuestro lenguaje. Y obviamente, para mantener un lenguaje claro y coherente, pues necesitaré de diferentes herramientas que logren modificar esos pensamientos y esas creencias. Y una de las herramientas que ya la hemos visto demasiado durante todas estas terapias es justamente la relación terapéutica. A partir del lenguaje es que tenemos una muy buena o una muy mala relación terapéutica. Por esa razón, las terapias de tercera generación se fijan tanto en el lenguaje, porque tanto el lenguaje como la relación terapéutica van a ser dos variables fundamentales que van a permitir el desarrollo de no solamente la aceptación y compromiso, sino de otras terapias. Entonces ya tenemos varias cosas fundamentales. El origen, que es la terapia cognitivo-conductual, a partir de qué o fundamentados en qué, en el lenguaje, marcos relacionales y la relación terapéutica para la construcción de metáforas, para el cambio de pensamientos, para el cambio de creencias y por ende la modificación conductual. Cosas que no se le deben olvidar a usted, cosas que siempre deben tener presentes para comprender no solamente aceptación y compromiso, sino terapia de tercera generación. ¿Vale? Por eso aquí en el tercer punto nos dice busca el cambio de la conducta a partir del cambio en el pensamiento, ¿cierto? Se basa en técnicas de reestructuración cognitiva, diálogo socrático y detención del pensamiento, que son técnicas que pues son completamente originales de las terapias de segunda generación, de las terapias cognitivo-conductuales y utiliza las categorías diagnósticas y aísla la conducta de su contexto. En este sentido, pues entonces nosotros nos vamos a fijar en un posible diagnóstico y en cómo modificar este diagnóstico. Sin lugar a dudas, el hecho de aislar la conducta de ese diagnóstico, pues muy probablemente sea algo contraproducente, ¿ok? Algo que muy probablemente se puede malinterpretar, pero con el tiempo, pues esto se logró básicamente superar y pues lograron asociar una vez más o lograron comprender una vez más que los pensamientos y la conducta tienen una relación completamente fuerte, completamente vinculatoria, como en algunos textos lo dicen, y pues sin lugar a dudas no se puede aislar la una de la otra porque son dos cosas completamente distintas. Muy probablemente el profesor Marshall nos dejó este punto para contextualizarlo a nivel histórico, pero entonces yo se lo quiero dejar clarísimo a usted para que lo tenga en cuenta y para que no se le olvide.
Vamos con el siguiente punto. Aunque demuestra muy buena efectividad en ciertas patologías, aún no es claro lo que funciona. Es decir, la terapia de tercera generación de aceptación y compromiso, todas las terapias que hemos visto, inclusive DBT, pues probablemente funcionan con ciertos pacientes con ciertas características que pronto las vamos a ver, pero hay otras pacientes que no funciona pues la aplicación de la terapia de tercera generación de aceptación y compromiso. Pero pues estos son comentarios generales que ya iremos abriendo con el paso del tiempo. Lo que importa es que usted comprenda que si bien hay terapias de tercera generación que funcionan con pacientes, hay pacientes que realmente no les funciona esta terapia y por lo tanto pues se necesitan pues reenviarse a otras terapias pues un poco más distintas que este estilo de terapia, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, son características muy importantes que quiero que ustedes pues empiecen a pensar, que empiecen a valorar dentro de estas terapias de tercer orden, ¿ok? No se ha logrado aislar los factores que logran modificar la conducta en el sentido de que pues siguen siendo indispensables, siguen siendo completamente importantes estos factores y por esa razón es que no se han logrado aislar. Recordemos que esta terapia, la terapia de tercera generación, las terapias de tercera generación, se fundamentan no solamente en el lenguaje, los pensamientos, sino que hay algo mucho más allá que naturalmente pues provoca todo esto, que es el contexto. Estamos hablando de que las terapias de tercera generación, sin duda alguna, van a funcionar bajo una base contextualista funcional, que, como lo estuve hablando en videos pasados, pues es asumir que el medio ambiente es el responsable de pues poseer variables que afectan la conducta, que afectan los pensamientos y por esa razón es que no se han podido aislar estos aspectos netamente conductuales y es imposible que se aíslen, ¿vale? Por lo que el ser humano, el individuo, el sujeto, siempre va a estar en constante contacto con los pensamientos y con la conducta. Entonces, algo imposible de aislar, muy probablemente se aislará, pero no sé cuándo, pero por el momento no se ha aislado, jamás se aislará para mí y es importante entonces que lo tengamos en cuenta. Las terapias cognitivo-conductuales pues tienen una visión mecanicista del comportamiento en el sentido de asumir al organismo como si fuese una máquina que funciona al igual que el conductismo, de hecho también lo asume así, de hecho más el conductismo que el cognitivo-conductualismo es que se dice, por lo que pues los conductistas consideran que el sujeto se comporta tal cual como una máquina, ¿ok? Pero obviamente con el paso del tiempo pues se va a dar cabida a propuestas que de alguna otra forma hacen que este concepto mecanicista pues se supere, ¿vale? Y obviamente pues ahí es donde entran a jugar las terapias cognitivo-conductuales para abrir un poco más la mente en el sentido de que el cuerpo no es solamente una máquina que se comporta y ya, sino que el cuerpo, el organismo pues tiene muchas más variables que superan inclusive a una máquina. Uno no es un autómata, uno es un ser humano, un sujeto, uno es un ser pensante, un ser creyente y por lo tanto un ser que se comporta de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus creencias e indiscutiblemente de acuerdo a su experiencia, para que lo tengamos claro, ¿vale? Para lo que tengamos dudas, inquietudes, para los que tengamos bastantes dudas con respecto a esto, pues quiero obviamente resaltar que esto que estamos viendo es simplemente un contexto histórico de algo que fue, pero que ahora pues es otra cosa completamente distinta. Si nosotros consideraríamos aún que los seres humanos o los sujetos somos máquinas, pues naturalmente estaríamos negándonos a las terapias de tercera generación hasta el punto de destruirlas o desaparecerlas o de considerar las terapias completamente inferiores cuando hoy en día pues no lo son. Por ese mismo hecho, por el hecho de que los sujetos pues no somos única y exclusivamente considerados sujetos mecánicos, sino que vamos un poco más allá, ¿vale? Vamos siempre un poco más allá. Y es ahí en donde tocamos el punto de las terapias
de tercer orden. Asumir que el sujeto no solamente es una máquina, sino que es un ser pensante, creyente, capaz de sentir, percibir a partir de sus propios pensamientos como a partir de las variables del contexto, asumiendo una posición contextualista funcional. Todo esto de que estamos hablando son simplemente postulados filosóficos y teóricos que se superaron para pues contrastar lo que hoy en día es la terapia de tercer orden, ¿okay? Las terapias de tercera generación. Y pues como ya hemos hablado, en esta diapositiva pues nos dicen que la terapia de aceptación y compromiso se basa en el contextualismo funcional. Cuando nosotros vamos a hablar de contextualismo funcional, pues estamos hablando que la conducta puede tener diferentes funciones para un individuo en diferentes contextos. Es decir, que yo me puedo comportar de diferentes formas siempre y cuando pues yo conserve una misma clase funcional de respuesta, tanto en reforzamiento positivo como en reforzamiento negativo, sea evitación o escape, y siempre me voy a comportar así sin importar el contexto, ¿vale? Un niño siempre te va a armar pataleta en Melgar, en Girardot, en Boyacá, en Villa de Leyva, cuando hace bastante calor en Bogotá, para ir a la piscina o para conseguir un helado, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, no importa el contexto, a pesar de que sea diferente contexto, hay probabilidades de que los individuos se comporten de acuerdo a una misma función, así su comportamiento sea completamente distinto y diferente. Obviamente, pues tenemos que tener claridad sobre esto en el sentido de que las variables contextuales van a afectar la conducta y la conducta pues se va a comportar a partir o a razón de esas mismas variables contextuales. El contexto o el medio ambiente siempre va a ser por así decirlo, un personaje que se va a relacionar con la conducta. Son dos cosas que siempre van a interactuar, son dos cosas que siempre se van a correlacionar y que nunca van a separarse. Como lo vimos en la primera diapositiva, pues hasta el momento no se han logrado separar, hasta el momento se consideran dos influencias altamente inseparables y dudo que lo logren separar, para decir verdad. El cambio conductual se logra mejor manipulando las claves contextuales, sin lugar a dudas. Las terapias de tercer orden, si bien se fijan en los pensamientos, en las creencias, en el lenguaje, con respecto a la modificación conductual, pues sin lugar a dudas, como también es algo que va mucho más allá de el ser mecanicista, pues se va a enfocar en las diferentes variables que existen en el contexto para lograr modificar esos pensamientos, esas creencias. Y una de las variables muy probablemente que están vinculadas al contexto es el propio lenguaje. Recordemos que el lenguaje es algo completamente contextualista, en el sentido de que no surge a partir de nosotros mismos, sino que surge a partir de la interacción que yo tenga con otras personas, con otros objetos, hasta tal punto de darles un nombre, crear signos para identificarlos, crear símbolos para identificar alguna situación que sucede en el contexto. Entonces muy probablemente el lenguaje hace parte de una variable medioambiental que nos va a permitir pues pensar que efectivamente las terapias de tercer orden pues son terapias que se fijan en las variables contextuales y que pretenden muy probablemente modificar las variables contextuales, como también modificar los pensamientos y las creencias a partir del lenguaje, a partir del sentido metafórico y a partir de una cantidad de estrategias que pues van a lograr un cambio bastante significativo en el individuo a partir del cambio de significado de su de su situación, alguna situación que tenga. Entonces, por esa razón es que es importante y es elemental hablar de el contextualismo funcional dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Si nosotros nos olvidamos del contextualismo funcional, pues no tendría sentido pensar primero, ni en terapias de primera generación, ni en segunda, ni terapias de segunda generación, y mucho menos no tendría sentido pensar en terapias de tercera generación, porque prácticamente estaríamos olvidando el escenario donde ocurren muchísimas cosas, el escenario donde se comporta el individuo y donde interactúa el individuo. Por esa razón
es que es de alta importancia pensar que tanto en la terapia de aceptación y compromiso como en las otras terapias que hemos hablado y que se vinculan en terapias de tercer orden, pues es elemental el análisis funcional. ¿Mm? Es elemental y completamente importante el análisis funcional. Comprender el contexto y enseñarlo mediante un análisis funcional va a hacer que pues cambien o empiecen a cambiar muchísimas cosas a lo largo de una terapia, a lo largo de una fase de evaluación y una fase de intervención. Por esa razón es que el análisis funcional sigue y seguirá siendo una herramienta fundamental para comprender lo que sucede en el contexto y será una herramienta fundamental para, en esencia, el contextualismo funcional. Sin análisis funcional, la persona estaría con un ojo tapado con respecto a lo que tiene que observar. Recordemos que la observación es elemental para comprender el contextualismo funcional. Si usted desea y quiere comprender lo que sucede a su alrededor, use la observación. Si usted está observando lo que está sucediendo, ahí es un aspecto fundamental que crea que el contextualismo funcional existe dentro de su análisis como psicólogo clínico. Por lo tanto, una variable elemental que ilustraría el contextualismo funcional es sin duda alguna el análisis funcional. Por eso es de vital importancia en todo este proceso. Para que no se le olvide, para que lo tenga siempre presente. Ya tenemos pues variables que de alguna u otra forma pues ilustran o van ilustrando lo que es la terapia de aceptación y compromiso y lo que justificarían las demás terapias de tercera generación que hemos visto a lo largo de esta semana. ¿Ok? Vamos entonces a adentrarnos un poco más en la aceptación y compromiso, ya que he explicado con insistencia estas variables para que a usted no se le olvide y para que usted lo tenga presente. ACT está más interesado en lo que los individuos valoran y cómo sus comportamientos se acercan o se alejan de ese elemento. Sin lugar a dudas, dentro del contextualismo funcional, pues vamos a tener variables indispensables que van a funcionar a lo largo de la intervención si aplicamos sí o sí esta terapia. Una de estas variables es la familia, otra los amigos, otra las relaciones de pareja que la persona tenga, variables que de alguna u otra forma logran ser completamente vinculatorias con el individuo. ¿A qué voy con este comentario? Aquí hay cosas de importancia dentro del contexto para el individuo, para el sujeto. Como estamos hablando de una perspectiva contextualista funcional, por nada del mundo debemos olvidar esas variables. Por nada del mundo debemos olvidar esos aspectos, porque nos van a ayudar dentro del proceso. La mamá, el papá, la hija, el hijo, los abuelos, el tío, la tía, quien sea. Siempre y cuando sea cercano, nos va a interesar dentro de las terapias de aceptación y compromiso. Y a todas estas personas, como también a todas las metas y objetivos que tenga nuestro paciente, los vamos a considerar valores. Así es, valores. Nosotros nos acercamos a nuestros valores, pero también nos comportamos para alejarnos de los mismos. Yo me comporto para acercarme a mi mamá, a mis abuelos, pero también me comporto a veces de una forma que no debería, de una forma indeseable, y eso hace que me aleje de ellos. Cosa que le pasa bastante a los adolescentes. Por ejemplo, ellos quieren a la mamá, quieren al papá, quieren a los tíos, pero a veces se comportan de una forma inapropiada en el colegio, los resultan regañando, resultan citando a los papás y son cosas que muy probablemente los están alejando de pues su familia, ¿sí? En el sentido de que pues si ellos quieren tener una muy buena relación con ellos, pues portarse mal estaría deteriorando la relación, por lo tanto estaría alejándolos de ese valor, ¿correcto? Los valores son todas las cosas importantes
de las personas. Y nosotros, al utilizar aceptación y compromiso, como también las otras terapias que hemos visto, es justamente velar por el acercamiento a estos valores, a las cosas que le importan a nuestros pacientes, ¿ok? Y esto es de alto interés dentro de la aceptación y compromiso, ya que pues vamos a ver cómo se comportan para acercarse y cómo se comportan para alejarse. Y vuelvo y digo, aquí el análisis funcional va a ser elemental para pues descubrir qué está sucediendo comportamentalmente o conductualmente, y cuando nosotros ya analicemos pues vamos a plantear conductas alternas que le van a permitir al individuo que en vez de que se aleje, se acerque. Espero esté quedando claro esto. ¿Qué le interesa a la terapia de aceptación y compromiso? Una de las cosas que le interesa es el acercamiento a los valores. Punto. ¿A partir de qué? A partir del comportamiento. Y ya. Eso quiero que lo tengan presente y quiero que lo tengan claro por el momento. ¿Ok? Segundo punto, con respecto a las terapias de aceptación y compromiso o ACT. Lo que busca ACT es que las personas vivan una vida guiada hacia sus valores en vez de reducirle los síntomas. Me explico. Nosotros nos interesa a nosotros nos interesa el comportamiento, ¿cierto? A nosotros nos interesa cómo el sujeto se comporta para acercarse a las cosas que más quiere, a las cosas que aprecia, a las cosas que valora, ¿vale? Eso lo podemos hacer a partir de un análisis funcional. A pesar de que nos haya llegado un reporte de que el paciente es depresivo o es ansioso o es bipolar. Ahí es donde entonces va a entrar un pensamiento mucho más allá del mecanicismo. Mecanicista sería considerar que la depresión única y exclusivamente sucede en el cuerpo y que tiene un funcionamiento única y exclusivamente en el cuerpo. Pero nosotros superamos el mecanicismo. Entonces hacemos lo posible para que la persona diagnosticada con depresión entre en contacto con sus valores, entre en contacto con sus principios, entre en contacto con fuentes de reforzamiento que le van a permitir superar la depresión. ¿Ok? De esta forma, pues no velamos única y exclusivamente por reducir la depresión, sino velamos porque el contacto contextual tenga un alto impacto en sentido reforzante para que de esta forma, de una forma indirecta, se reduzcan los síntomas de la depresión. Si nosotros nos fijamos única y exclusivamente en la etiqueta, lo siento mucho lo que voy a decir, pero es mejor que en vez de perder tiempo, lo mande al psiquiatra. ¿Vale? Yo no tengo absolutamente nada en contra de los psiquiatras, pero creo que uno de sus trabajos es fijarse en el síntoma, en el diagnóstico, eh, formular pepas, formular drogas, formular medicación, perdón, y ya. ¿Ok? Nosotros no hacemos eso. Es completamente respetable el trabajo del psiquiatra. Obviamente, pues entenderá que hay un trabajo interdisciplinario con psicología y que inclusive si es posible el psiquiatra pues podría trabajar un poco más allá de la medicación, sin lugar a dudas. Pero como vamos a utilizar ACT, de hecho hay muchos psiquiatras que están utilizando ACT justamente hoy en día para superar mucho más allá ese diagnóstico, para superar mucho más allá esos síntomas. Y eso es a lo que yo me refiero, ¿ok? Entonces, nosotros velamos por la conexión de valores, nosotros velamos porque el individuo se comporte de otras formas, de otras maneras, para que supere sus problemas, sus dificultades e indirectamente algún diagnóstico que se esté llevando a cabo en ese momento. Gran parte de la terapia se basa en la comprensión del lenguaje a través de la teoría de los marcos relacionales. Eso es completamente cierto, eso es completamente válido en el sentido de que sin el lenguaje pues no podemos hacer nada. Y obviamente pues no podríamos hacer mucho en otras terapias, pues porque el lenguaje es la base de la comunicación, ¿ok? Entonces, este punto de los marcos relacionales pues ya lo hemos trabajado en análisis conductual aplicado, pero lo voy a volver a retomar
para que sea bastante claro. Los marcos relacionales son la herramienta que tenemos para comprender cómo el lenguaje funciona a partir de significados. En aceptación y compromiso, velamos por el cambio de significado a partir de los componentes, sea de fusión, clarificación de valores o desesperanza, pero velamos por el cambio de significado tanto de los pensamientos como de las creencias a partir de estos mismos componentes. En este orden de ideas, los marcos relacionales cumplen una función definitiva para modificar el significado, para modificar el significado de los pensamientos, de las creencias que pues inicialmente se tienen. Cosas que usted debe tener claro para comprender terapias de tercer orden y terapia de aceptación y compromiso. Y aquí pues el profesor Marshall nos habla un poco sobre la relación que tienen la aceptación y compromiso y la teoría de los marcos relacionales. Dice, la teoría de los marcos relacionales es una aproximación analítico-funcional que da cuenta de cómo un individuo genera respuestas relacionales aplicadas arbitrarias. Este tipo de respuesta se inicia a los 2 años aproximadamente y depende de una condición ideográfica única con respecto a la historia de aprendizaje. Recordemos que cuando hablamos de ideográfico hablamos de que a no todo el mundo le funciona lo que nosotros estudiamos. Debemos siempre pues analizar al sujeto, analizar su comportamiento, sus puntos de vista, su análisis funcional y ver si la terapia sirve o no sirve en caso tal de querer cambiarla porque no sirvió. ¿Listo? Este tipo de respuesta se inicia a los 2, ok, eso ya lo leí. Según la teoría de los marcos relacionales, todos los ejemplos de este fenómeno poseen las 3 siguientes características. Vinculación mutua, es decir, la bidireccionalidad fundamental de la relación terapéutica. Si yo me llevo bien con el paciente se va a llevar muy bien conmigo y ahí va pues funcionando la cosa. 2. Vinculación combinatoria, es decir, a una relación de estímulo derivada mediante la cual 2 o más relaciones de estímulo se combinan mutuamente. Esto significa que el paciente pues tiene idea de qué significan diferentes estímulos dentro de su medio ambiente, dentro de su contexto, y pues la idea es evaluar si estos significados pues son significados asociados a un pensamiento bastante rígido, bastante duro, con el objetivo de flexibilizar este significado a partir de esas asociaciones que estamos observando. Cuando yo hablo de asociación es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, cómo el paciente está asociando un estímulo con lo que para él significa ese estímulo de acuerdo a lo que ha aprendido a partir de su experiencia. Vale la pena decir otra vez que esto lo vamos a volver a ver con mayor detenimiento y con mayor calma en mis diapositivas sobre marcos relacionales. Cuando nosotros modificamos el significado de esas asociaciones, pues obviamente estamos transformando un significado. De tal forma que si lo transformamos, el paciente va a experimentar una sensación diferente a como antes la sentía con relación a esa asociación que antes pues estaba planteando. Ejemplo, el paciente siempre nos dirá todos los hombres son infieles. Si nosotros modificamos esa creencia, ese pensamiento o ese significado sobre los hombres mediante la transformación, pues indiscutiblemente, bueno, mediante la transformación que conllevará la flexibilidad psicológica primero, luego la aceptación, pues luego va a haber la misma transformación en el sentido que el paciente pues va a decir, oiga, sí, no todos los hombres son iguales, ¿ok? No todos los hombres son infieles. Por esa razón nos dice el tercer punto, la transformación de las funciones de estímulo, que se refiere a la transformación de las funciones psicológicamente relevantes de un estímulo de acuerdo con la relación derivada subyacente en un contexto dado. Yo sé que el lenguaje es un poco enredado, pero pues es algo bastante básico, algo bastante sencillo, que simplemente nos dice que ACT y los marcos relacionales se relacionan y funcionan a partir del cambio de un significado de una asociación, llevándolo a transformar ese significado y pues pretendiendo que el paciente pues tenga otro punto de vista sobre lo que antes pues estaba pensando. Eso es simplemente, no nos enredemos tanto la vida con cosas complejas. Recordemos que entre más lenguaje claro pues tengamos, más profesionales somos, y eso es lo que simplemente les quiero decir. Nos ocupamos del cambio del significado. ¿Para qué?
si nos ocupamos del cambio del significado de todas las cosas que el paciente pues tiene, pues estaríamos aplicando lo que yo he constantemente he insistido, que es la flexibilización psicológica. Si nosotros hacemos que el paciente pase de un pensamiento rígido a un pensamiento flexible sobre algún punto de su vida, estamos haciendo que el paciente sea completamente flexible, ya que ha asumido un significado diferente sobre las estimulaciones que ha tenido en el contexto. Y eso es todo. Para eso sirve el lenguaje. Pero ¿cómo lo hacemos en terapias de tercera generación? ¿Cómo rayos lo vamos a hacer? Si pretendemos que el paciente sea flexible, ¿cómo seremos nosotros de flexibles? ¿Qué utilizaremos para ser flexibles? Metáforas. Las metáforas. Si usted se da cuenta, las metáforas al ser figuras retóricas, al ser figuras literarias, son cuenticos bastante sencillos que dejan un mensaje. Pero no pretenden que usted pues busque como tal el mensaje así de una, como si se estuvieran embutiendo, ¿cierto? Usted la lee, la piensa y por sí mismo saca el mensaje de la metáfora. Y si no quiere sacar mensaje, al menos leyó. Pero no lo están forzando a cambiar un punto de vista, o más bien no lo están forzando a entender la metáfora. Ahí está la clave de las terapias de tercera generación de aceptación y compromiso. Mediante metáforas, lo que usted va a hacer es que por sí solo el individuo, por sí solo el paciente, empiece a pensar diferente. Y eso es lo más genial de estas terapias con respecto a los marcos relacionales. Eso es lo más de chévere, porque va a hacer que el paciente tenga otro estilo, otro punto de vista sobre la vida a partir de la lectura, es decir, a partir de su propio comportamiento. Y no lo está forzando a usted que piense esto, que piense lo otro. Ni siquiera lo estaría cuestionando, solamente, bueno, sí, tal vez lo estaría cuestionando, pero no de una forma directa y basta, sino a partir de la lectura. Luego usted le pregunta al paciente qué fue lo que entendió de esa metáfora, y si efectivamente el paciente deriva o saca el resultado que usted quiere sobre la metáfora, ya está empezando a tener un cambio diferente. Ahí está la clave y el uso de los marcos relacionales sobre la aceptación y compromiso y sobre las terapias de tercera generación. Por esa razón es que es de alta importancia que usted comprenda marcos relacionales. ¿Y a partir de qué los vamos a comprender los marcos relacionales? A partir de las teorías que David Seidman realizó, que son las teorías de flexibilidad, de transitividad, de simetría, ¿ok? A partir de ahí, usted va a comprender los marcos relacionales, pero pues como ya le dije, esto simplemente es una introducción, luego ya enfocaremos en esos temas para que usted lo entienda de una forma un poco más llevadera, de una forma un poco más tranquila, ¿ok? Aquí nos hablan de cómo estas relaciones arbitrarias son derivadas con las relaciones entre estímulos, que están determinados no por las características físicas de los estímulos involucrados, pero por medio de señales contextuales arbitrarias a las cuales pues son expuestas. Como ya lo estamos hablando, las señales pueden ser surgidas por medio de metáforas, por medio de dibujos. En terapias de aceptación y compromiso hay miles de estrategias para que la persona tenga un punto de vista completamente diferente sobre la vida. Y obviamente pues pretendiendo que si es flexible, es decir, pretendiendo buscar la flexibilidad psicológica, pues que deje evitar o deje escapar. ¿Correcto? Entonces son cosas que son tremendamente importantes para que usted comprenda las terapias de tercer orden y la terapia de aceptación y compromiso. Es así como una misma palabra puede tener diferentes significados y funciones para diferentes personas. Si por ejemplo el Señor dice las rocas son rojas,
pues son palabras que de alguna u otra forma tienen un efecto emocional, y lo que yo hago entonces que es a partir de los marcos relacionales, a partir del lenguaje, a partir de las metáforas, pues insistirle al Señor de una forma indirecta que las rocas, no todas las rocas son rojas, algunas tienen otros colores. Y si yo llevo a pensar que efectivamente las rocas tienen diferentes colores, pues el Señor va a ser un poco más flexible. Y eso es lo que buscamos, la flexibilidad psicológica en todos los sentidos. ¿Ok? En la vida, el sufrimiento, el dolor y los traumas son eventos naturales en la vida de un individuo, pero es a través del lenguaje que creamos problemas al entender o aprender que esas emociones o esos eventos son malos y no los deberíamos sentir. Pilas con esto porque es algo fundamental. Para la aceptación y compromiso es elemental pensar que no vamos a llevar al paciente a pensar qué es bueno y qué es malo. No lo vamos incluso a forzar a elegir lo que es bueno en vez de lo que es malo. Solamente lo llevamos a comprender lo que sucede con respecto a sus decisiones, y ya verá si el paciente elige el camino entre comillas bueno o el camino entre comillas malo. Nosotros no le decimos qué debía hacer, él mismo debe derivar. Si para él el dolor significa algo, yo por medio del cambio de significado le puedo mencionar otra cosa completamente diferente al dolor, como el simple hecho de que no es ni bueno ni es malo, simplemente es un proceso de la vida. Y el paciente verá si decidirá sentir más dolor o sentir menos dolor, dependiendo de cómo se sienta y dependiendo si esto pues va a ser bien para su vida. ¿Ok? Por esa razón es que mediante las metáforas y mediante otros mecanismos no pretendemos forzar al paciente a que cambie su vida, sino que a partir de un proceso tenga una perspectiva completamente diferente, siempre y cuando pues esté abierto a ser mucho más flexible. El sufrimiento, el dolor, la tristeza son eventos que efectivamente existen. Pero si el paciente quiere quedarse ahí después de un proceso exhaustivo, pues se quedará ahí. ¿Mm? Pero si quiere modificar sus pensamientos con respecto a esto, pues tampoco le pretendemos decir al paciente que eso es malo, porque es que no es malo, el dolor no es malo. Malo sería no sentir dolor, malo sería no sentirnos tristes. Es simplemente algo que pertenece a la vida, pero hay que superarlo, cerrar ciclos, como pues bien lo entendemos con respecto a estos procesos completamente emocionales, pero sin forzar al paciente. Solamente nos dedicamos a conversar con él sobre esto para que tenga un punto de vista que probablemente puede ser diferente, y así viva en el dolor, que tenga una perspectiva completamente diferente del dolor, de tal forma que no lo marchite, sino que lo construya como persona. ¿Vale? Pobreza, igual. ¿Qué es la pobreza y cómo hacerle ver al paciente dentro de su contexto de pobreza que puede ser feliz? ¿Cómo hacerle entender al paciente que dentro de su contexto de dolor y sufrimiento puede ser feliz? Puede estar tranquilo, puede llevar una vida completamente sana, una vida completamente normal, entre comillas, para hablar en términos cristianos. Por eso es que es importante asumir una frase que va a ser una frase importantísima, importantísima. A pesar de que estemos tristes, a pesar de que nos sintamos muy mal, ACT enseña a vivir con eso, a no hundirte con eso, sino simplemente a vivir con eso, a vivir bien, comiendo bien, durmiendo bien, a pesar de que estés triste, a pesar de que te duela, a pesar de que tengas un duelo muy profundo en tu corazón. Podrás sentirte
mal contigo mismo, pero puedes seguir viviendo. Podrás sentirte incómodo en tu trabajo, pero podrás seguir trabajando. Podrás sentirte completamente defraudado de tu familia, pero si vives con tu familia e interactúas con tu familia, puedes tener una vida completamente llevadera a pesar de sentir ese dolor, a pesar de sentir esa incomodidad, porque nuestra idea es que el sujeto no se estanque a pesar de sentir dolor, sino que continúe. De todas formas, el dolor hace parte de un sentimiento, de una emoción que con el paso del tiempo se superará, pasará. ¿Quedarán heridas? Sí, pero se llevará hasta el punto de superarlo y de esta forma pues hacerle entender al paciente que no perdió tiempo a pesar de haber sentido ese dolor y ese sufrimiento. Y eso ocurre mucho en los duelos. Hay personas que se frenan en los duelos y que no pueden continuar. ACT te enseña a continuar a pesar de sentir dolor por el duelo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para que esto pues, nos quede claro con respecto a todo este proceso. ¿Vale? Tenemos dos tipos de funciones dentro de ACT. La primera función es la cognitiva, regulación excesiva o impropia del comportamiento por vía de proceso verbal, tendencia a creer que los pensamientos son literales o ciertos, cuando muy probablemente algunos no son literales y algunos no son ciertos, y ahí es ahí entonces donde comienza la parte específica e importante de la flexibilidad psicológica. Y la siguiente función es evitación experiencial. Nosotros trabajamos constantemente la evitación experiencial en ACT con el objetivo de reducir esta evitación experiencial. Muy probablemente si yo estoy evitando la casa de mi exnovia y no paso por ahí, pues la idea es que esa evitación se reduzca. ¿Cómo? A partir de la confrontación, de la aceptación y del aprendizaje. De tal forma que yo me vuelva un poco más flexible y logre pasar por ahí a pesar de que sienta dolor y a pesar de que que sienta, perdón, cierto coso, hay cierto aparato incómodo ahí dentro de mí, ¿ok? La persona que deje de evitar será considerada una persona cada vez más flexible. La persona que evite todo el tiempo será muy probablemente considerada una persona rígida, una persona con literalización de un pensamiento que le está ocasionando dolor y completa inhibición o tranca, como yo le digo, a muchos aspectos de su vida. Eso trabaja ACT. Por esa razón el profesor Marshall nos puso una diapositiva muy importante que aquí la vemos, que es la pregunta clave que uno debe hacer dentro de un proceso de ACT. Partiendo de las cosas con las que está luchando y tratando de cambiar, ¿está dispuesto a experimentar cosas totalmente y sin defensa? Ahí es donde se pone en práctica el ejercicio de reducir la evitación experiencial y de volver a la persona mucho más flexible en vez de ser una persona completamente rígida y literalizada de un pensamiento, de una creencia que muy probablemente le esté ocasionando bastante daño. Y así es como quiero finalizar este video, señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención. Para el siguiente video pues veremos todo este componente de ACT, ¿ok? En un segundo video introductorio sobre terapia de aceptación y compromiso. Pero quedémonos con esta pregunta clave para iniciar un proceso mucho más profundo sobre las terapias de aceptación y compromiso y de esta forma pues hacer que ustedes entiendan muchísimo mejor todo esto. Gracias chicos, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro próximo video sobre terapias de tercera generación. Chao.